Señoras con señores, niños con niñas, súcubes del Ministerio de la Fruta y de la Verdura y de la verdura del tiempo, bienvenidos a este su único programa sintomático, es único programa machista, racista, homófobo, antisemita, transfobo, islamófobo, celíaco, embarazado de 14 meses, 13 en Canarias, alérgico a la lactosa, orgulloso, consumidor de marmitas catalíticas y de gazoletas con bisagra, o en su defecto sin bisagra. Señoras con señores, no es magia, no es magia. Es el progreso. Es el progreso. Señoras con señores, he decidido, puesto que profesionalmente mi situación deja mucho que desear, he decidido autodefinirme niño de 12 años y presentarme al próximo campeonato de natación de la Escuela Pública de San Salvador, porque me han dicho que el premio es un lote de libros y unas cuantas chocolatinas. Oigan, señores, eso alimentará mi espíritu y alimentará mi glucosa. Y todo por el módico precio de autodefinirme niño de 12 años. Empiezo a estar un poco mayor, pero creo que todavía mi físico da para poder superar a un niño de 12 años en una carrera de natación. Con lo cual, ese delicioso lote de libros y ese estimulante lote de caramelos y chocolatinas vendrán a mí por obra y gracia del espíritu del progreso. Señoras con señores, también he decidido en ulteriores estadios evolutivos autodefinirme mujer y presentarme a las pruebas de oposición bomberil o guardia civil o policeril, puesto que, si bien cierto es que ya mi organismo no responde a las leyes de la física como lo hiciere allá por los años 90, cuando yo contaba con 25, 30, 35, véome todavía en la capacidad de poder superar determinadas pruebas a las cuales debe supeditarse cualquier profesional que opte por una plaza de policía o de bombero, bajo y a pesar de la filosofía de la igualdad, y a pesar de que dicha filosofía de la igualdad ya estipula que no existen los géneros, véome todavía capacitado para poder aprobar dichas pruebas físicas y obtener esa plaza de funcionariado que de alguna forma pueda dar salida a mi futuro mantenimiento. Señoras con señores, déjenme leerles un par de frases inconexas. La ciencia, lo que llamamos ciencia, ora trucado en cientifismo, otrora denominado filosofía natural, puesto que sólo pretendía definir leyes mecánicas tocantes a la naturaleza física y orgánica de nuestra existencia. La ciencia, esa ciencia trocada en cientifismo como nueva religión, a través de la cual poder, incluso en ausencia de gabinetes de expertos que emiten juicios pero en realidad no existen, esa ciencia, cuyo argumento es suficiente hoy en día para poder decirle a usted cuándo puede salir o no salir de su casa, cuándo está usted enfermo o sano, qué es lo que debe usted comer y qué vehículo debe usted padronar, cómo debe usted percibir el propio oxígeno que usted respira y la amenaza que supuestamente se cierne sobre usted y su huella de carbono despótica, que es ni más ni menos la responsable de que todo se esté yendo para la Barranquilla. Sí, esa ciencia es en última instancia un producto del complejo de inferioridad inherito en el hombre. Y cuando hablo de complejo de inferioridad no me refiero solamente al hecho de que usted se sienta desgraciado en el caos que usted experimenta en esta cuerda existencial cuyo único puente de guía son sus 5 sentidos: vista, oído, tacto, gusto y olfato, y que de ninguna manera le da respuesta a todo aquello que realmente le atribula como ser humano y por lo tanto ser divino, ser groseramente material, que encarna
un ser divinamente espiritual, ese ser del cual estos personajes acomplejados que han transformado la ciencia en cientifismo para poder esclavizarle a base de adoctrinamiento mediático, esa naturaleza divina que estos seres acomplejados pretenden exterminar de forma permanente para poder poseer no solamente los recursos naturales de este planeta que no les pertenece, sino su propia naturaleza humana y por tanto divina. Le quieren a usted muerto, y si no es físicamente, en su defecto, espiritualmente. Con ello me refiero a la ciencia como una metástasis del complejo de inferioridad de ese pequeño porcentaje de seres humanos. Llamarles seres humanos es un eufemismo, podríamos llamarles seres infrahumanos, pero entonces quizás estuviéramos nosotros dejándonos contaminar por ese complejo de inferioridad. No es necesario denigrarlos, porque se denigran ellos solos en su propia incapacidad de aceptar su naturaleza. El principio vital es el mismo para todos los seres orgánicos, es lo que les da movimiento y actividad, el principio vital. Y los separa de la materia inerte, porque, señoras con señores, esto no es más que una carcasa que contiene ese principio vital, que a través de nuestra alma une nuestro espíritu con este funcionamiento mecánico y robótico y orgánico, que es sobre el único que estos seres despreciables pueden tener algún tipo de influencia, jamás sobre nuestra naturaleza espiritual. Aparentamos, representamos materia inerte, pero contenemos el misterio del universo, todas las respuestas que nos atribulan. Somos Dios, en cuanto somos criaturas de Dios. El movimiento de la materia, señoras con señores, nosotros caminando o bailando el twist alegremente en un guateque sesentero, no somos vida, somos solamente materia animada por un principio vital, que jamás podrá sernos secuestrado por mucho que se atribulen y se empeñen esos personajillos acomplejados que pretenden amargarnos la vida. Porque la materia recibe movimiento del espíritu. La materia no da movimiento ni vida. La materia solo recibe movimiento y vida. Y todo aquello que da movimiento y vida es lo que estos personajes que pretenden complicarnos la vida temporalmente jamás lograrán, ni con inteligencias artificiales, ni con fraudes sanitarios, ni con fraudes climáticos, ni con fraudes bélicos, jamás podrán. Se saben derrotados a la base y por ello, y en base a ese sentimiento de inferioridad, a ese complejo y resentimiento de la propia percepción de su incapacidad y disfuncionalidad, ese resentimiento y complejo de inferioridad que hoy en día marca las directrices de nuestra civilización, y así nos luce el pelo, está condenado al fracaso. Junto a su inteligencia artificial y a sus chats, y a sus ilustraciones generadas aleatoriamente en base a 4 instrucciones, que a su vez están alimentadas de un banco de datos que procede de todas nuestras percepciones. En realidad vendría a ser la perversión satánica de lo que Jung llamaba el imaginario colectivo, la conciencia colectiva. Un sucedáneo, señoras con señores, de todo ese entramado divino que ya el ser humano, desde su génesis, intuía dentro de sus propias limitaciones orgánicas. Así es la vida, señoras con señores, en este universo orgánico que nos ha tocado vivir. Se han esforzado mucho estos infrahumanos que ahora mismo están dictando nuestras propias soberanías nacionales en hacernos identificarnos a nosotros mismos con esa carcasa orgánica que está condenada a la desaparición.
Y precisamente por la naturaleza efímera de esa carcasa orgánica y el terror que nos puede generar la naturaleza efímera en permanente descomposición y putrefacción que representa nuestra materia orgánica, ese terror, vuelvo a repetir, ha sido generado en una subcultura, llámenla ustedes si quieren sumeria, babilónica o masónica, mirada a olvidar nuestra propia naturaleza divina y a identificarnos con ese aspecto absolutamente efímero y caduco y marchito y material, a través del cual nosotros individuamos las realidades objetivas de esta cuerda universal que nos ha tocado vivir, tan prosaica, tan poco poética, tan sucia, tan poco higiénica, tan salaz, tan concupiscente, tan disfuncional, tan poco práctica, porque, señoras con señores, manchamos. Nosotros somos seres que manchamos y hedemos. Somos naturalezas espirituales sometidas a la humillación de experimentar esta naturaleza orgánica. E incluso les diría que interpretar como humillación esta experiencia orgánica no deja de estar exento de una cierta dosis de presunción. Porque ¿quiénes somos nosotros para juzgar sucia la mierda, pestilente el guano, o malvada la envidia, la gula, la pereza, la ira, etcétera, etcétera, etcétera? Todo redunda, señoras con señores, todo redundante en esta naturaleza orgánica, pero es la experiencia que nos ha tocado, valga la redundancia, experimentar. Puede alegarse algo en contra de la realidad de un fenómeno porque no se produce siempre de un modo idéntico de acuerdo con la voluntad y exigencias de aquel que lo observa. Es decir, podemos negar la realidad implícita de un acto por el simple hecho de que ese acto, esa circunstancia, no se manifieste de la manera en que nosotros esperábamos observarlo. En pocas palabras, señoras con señores, el infierno del ser humano, aquello que convierte esta experiencia orgánica en un auténtico infierno, es, en primer lugar, su miedo a la soledad, que implica que no es consciente de que formando parte de un todo jamás podría estar solo. Implica que no es consciente que todos aquellos millones infinitos de cristalitos que forman parte de ese caleidoscopio que nos representa formas diferentes, todos esos millones de cristalitos no somos más que nosotros mismos disgregados en una naturaleza ilusoria. Si el ser humano fuera consciente de ello, jamás podría sentirse solo y vería en su propio congénere, en su vecino, en su suegra, en su periquito, parte de sí mismo y parte de Dios. Y entonces ya no habrían guerras, ni tribulaciones, ni miedo, ni odio, ni ira, ni vanidad, ni gula, ni pereza, ni lujuria. Sé que a muchos de ustedes eso les parecería un hándicap, pero tampoco la echarían de menos. Porque, señoras con señores, aquello que uno nunca ha experimentado o aquello que uno nunca ha poseído podrá nunca ser objeto de carencia. La felicidad poco tiene que ver con la acumulación de bienes materiales, con lo cual alguien que ha vivido sin espuma de afeitar jamás va a echar de menos la espuma de afeitar. Señoras con señores, tienen ojos y no ven. Tienen oídos y no oyen. Esta es una cita de Jesús de Nazaret. ¿Quién es Jesús de Nazaret? No lo sé.